Buenos días, nos da mucho gusto en este momento entrar a las redes sociales de internet, YouTube, Livestream, con el mensaje Jesucristo, Dios y hombre, pero quiero repetir que me hubiera gustado ponerle la encarnación de Cristo y la ciencia, porque vamos en esta mañana a sorprendernos de las maravillas que la Biblia escribió hace miles y miles de años y que se comprueban actualmente a través de la ciencia. Así que la Biblia no es solamente un libro, como dicen, de leyendas y mitos, y que Adán y Eva, y que contradicciones, y toda esta gente que expresa estas barbaridades son personas ignorantes, nada más. No hay otro calificativo. Ignorantes. ¿Cómo se atreven a pisar un terreno que desconocen? Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que queramos discutir, tenemos que definir términos y tenemos que estar adentrados con la persona que vamos a discutir. Si yo voy a discutir con un ateo, tengo el 85% de probabilidades filosóficamente de ganarle el debate al ateo. ¿Por qué? Porque conozco las debilidades del ateísmo. Yo fui un ateo antes y conozco lo que ellos defienden y por qué se proclaman a sí mismos ateos. Pero los ateos no conocen nuestros terrenos, ni siquiera han tratado de investigar las evidencias científicas de la Biblia para poder quitar de su bitácora la conclusión a la que han llegado de que Dios no existe. Entonces vamos a ver en esta mañana de una forma maravillosa la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios se hizo hombre y no pasaron más que 2000 años, damas y caballeros, para que el ser humano comprendiera por qué Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer. ¿Por qué Jesucristo tenía que nacer virginalmente de una mujer? ¿Por qué José no podía tener relaciones con María? Y vuelvo a repetir, como lo vamos a ir desarrollando hasta el año 2000 y hasta el momento en que nos encontramos nosotros en el siglo XX y XXI, vamos a comenzar a entender y a decir, y la Biblia tenía razón. Uno de los descubrimientos más notables de los últimos tiempos o de los últimos años fue la comprobación física de que el universo tuvo un principio. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia establece desde el principio en su primera página que la creación tuvo origen en un ser sobrenatural, en el creador de los cielos y de la tierra, el que te formó a ti y a mí a su imagen y semejanza. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 10, lo vuelve a corroborar y dice así: nosotros vemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra es obra de sus manos. Ellos perecerán, pero sin embargo, tú, Señor, permanecerás. Tú en el principio la fundaste, y ellos envejecerán como una vestidura, pero tú permanecerás, los envolverás y serán mudados. Damas y caballeros, este principio de que la tierra tuvo un principio, tuvo su confirmación en la física con lo que se llama la ley de la entropía, que es la segunda ley que establece la termodinámica y es la base del estudio de todos los científicos. La primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se establece que todo se deshace, todo tiene un deterioro, todo se oxida, todo se echa a perder, el sol está perdiendo millones de toneladas masa. La Biblia ya lo había afirmado 2000 años antes, 2600 años por los profetas hebreos y los apóstoles de Jesucristo. Esto fue demostrado por la ley de la entropía, y así vemos que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Cuando hablamos de Dios, no lo podemos meter dentro de nuestras 4 dimensiones. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una entidad
que trasciende las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, que son la altura, lo bajo, la anchura y la 4ª dimensión que postuló Alberto Einstein y que le llamó el tiempo, con su famosa teoría de la relatividad. Entonces, el tiempo y el espacio y la materia tuvieron un principio, pero la Biblia dice que desde antes de que Dios creara todas las cosas, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de que naciera en el vientre de María, Él ya existía. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, uno de los misterios de la física es qué es lo que sostiene el átomo y qué es lo que sostiene el movimiento de gravitación que descubrió Isaac Newton. ¿Qué es lo que hace que los átomos y los electrones y los neutrones en la materia mantengan esa cohesión molecular? Y la Biblia nos dice que es el mismo Cristo, el que hizo los cielos y la tierra, el que bajó hace 2000 años a nacer en una cueva donde ni siquiera los reyes magos estaban. Porque permítanme decirles que es un error poner el nacimiento con los reyes magos. La Biblia dice claramente que cuando Cristo nació, nació en un pesebre y que 2 años después, cuando ya era un poquito más muchacho maduro, vinieron los famosos reyes magos que no se llamaron ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar, ni traían un elefante, ni un camello, ni un caballo. Ni eran magos tampoco, eran astrónomos que venían de lo que es ahorita la nación de Irak. Así que todas estas leyendas que se tejen alrededor, es importante que las corroboremos y las confirmemos con la palabra de Dios. Cristo pues existía antes que todas las cosas. Y cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué Dios tenía que entrar a un ser humano, formarse dentro de un ser humano para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con ese Dios misterioso que las religiones adoran sin conocerle? Bueno, la encarnación significa simplemente lo siguiente: Jesucristo tuvo 2 naturalezas. Cristo era 100% hombre, 100% divino. Y nunca estas 2 naturalezas, síganme con mucho cuidado, jamás se mezclaron la una con la otra. Nunca se mezcló la humanidad con la divinidad. Como humano, Cristo tenía que nacer, tenía que aprender a comer, tenía que aprender a obedecer, dice Hebreos capítulo 5, tenía que aprender la sabiduría y el conocimiento. Él no nació con todas estas cosas. Como humano tenía que aprender todas estas cosas, pero como divino, que nunca dejó de ser divino, Él era la persona que tenía contacto directamente con Dios. Por eso muchas veces Jesús dijo: el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, ha visto al Padre que me envió. Entonces, este misterio de la encarnación no pudo ser comprendido, damas y caballeros, hasta muchos siglos después. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Algo incomprensible, pues si es virgen, ¿cómo puede nacer? ¿Quién puede embarazar a una virgen de esta manera? Etcétera, etcétera. Pero hasta 1860, cuando un monje austriaco
llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos con chícharos y comienzan a establecerse por primera vez en la historia las famosas leyes de la herencia, comenzó el ser humano a conocerse a sí mismo de qué estaba constituido nuestros elementos, nuestras células, nuestro cuerpo, pero a lo que se concluyó simplemente fue que hay una transmisión de padres a hijos, a nietos, y que viene desde siglos y siglos atrás genéticamente. Y como no hay ningún libro en la historia que nos diga de qué estamos formados, más que la Biblia, ni el Ramayana, ni los Vedas, ni el Mahajanivana Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán de los musulmanes, no existe ningún libro sagrado que nos diga qué es el ser humano, cuáles son los elementos que forman nuestra naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, somos espíritu. Soy un espíritu principal y básicamente, porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un alma que es la mente, el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y vivimos dentro de una botella, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desgasta, cada día morimos celularmente y comenzamos a envejecer hasta llegar otra vez del polvo de donde Dios nos formó corporalmente. Y qué interesante que la ciencia nos dice actualmente que los 19 elementos químicos que forman la tierra, magnesio, flúor, azufre, potasio, magnesio, hierro, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo, y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. Y la Biblia tenía razón. Entonces, una vez que comenzamos a entender esto, ¿quiénes somos? Que somos seres espirituales, que no descendemos de chita, ni que tampoco provenimos de los animales. Una teoría absurda que es una de las manifestaciones más aberrantes del intelecto humano, y que se sigue defendiendo la teoría de la evolución sin tener ninguna prueba científica. No ha habido en los últimos ciento y tantos años, desde Carlos Darwin, tu padrino, hasta nuestros días, una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. Y se sigue enseñando como una verdad, sin estar demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que investigar y tiene que hipotetizar y tiene que teorizar y filosofar al no saber de dónde viene. Entonces tenemos que inventar, y cuando se repite una mentira, como decía Goebbels, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando se repite una mentira 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. ¿Y cuántas mentiras prevalecen aún dentro de lo que se conoce como la falsamente llamada ciencia? Porque es la ciencia comprobada científica y la falsamente llamada ciencia, que es de carácter meramente especulativo. Entonces nosotros vemos que Gregorio Mendel descubre que algo se transmite a través de nosotros genéticamente. Pero, damas y caballeros, tuvo que pasar un siglo, casi un siglo, para que el doctor James Watson y el doctor Francis Crick, norteamericanos, se les diera en 1954 el premio Nobel de Medicina, porque descubrieron la estructura molecular del ADN. Y esto revolucionó completamente la investigación del cuerpo humano. Entonces se les entrega a estos médicos el premio Nobel de Medicina, y ellos comienzan a examinar lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, que es el ácido o los nucleotides
que forman el ADN. ¿Qué es el ADN para muchas personas que nos visitan y muchos que nos escuchan? Muy bien, nuestro cuerpo está formado por billones de células. ¿Sí lo oíste bien? Billones de células, que son partículas, ¿verdad? Moléculas microscópicas insignificantes. Sin embargo, en cada una de tus células y en cada una de mis células de mi cuerpo existe información. Si alguien me preguntara cuál es la definición del ADN, le podría contestar: información encapsulada que Dios puso codificadamente en cada célula de nuestro cuerpo, y que esa información está relacionada con lo que tú eres y con lo que yo soy. En otras palabras, en el ADN se encuentra el origen de tu nariz, las orejas que muchos tienen, el color de pelo, la estatura, hasta características emocionales, porque somos un alma, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se encuentran en un software. Porque ahora que entramos al mundo de la cibernética en el siglo XX, podemos comprender también la Biblia. Ya la Biblia nos hablaba que tenemos un software en cada célula de nuestro cuerpo. Y si hay información, la materia, señores ateos, no puede producir información. Si tú sigues insistiendo en que el universo explotó por un Big Bang y que fue un accidente la creación de lo que vemos a nuestro alrededor, ok, pero la materia no produce información, por el amor de Dios. La materia no produce el pensamiento, la materia no produce la conciencia. Son cosas que trascienden la investigación empírica de los científicos ateos. Ahora, qué interesante es. Quiero compartirles algunas cosas acerca de la estructura molecular del ADN. Si nosotros desenrollamos todo el ADN que contiene cada una de nuestras células, llegaríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. Si desenrolláramos todo el ADN que contiene nuestro cuerpo en cada una de nuestras células, podríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. El ADN, este código genético integrado dentro de las células, se encuentra en todos los seres vivos y en todas las cosas vivientes, como lo vamos a ver con la Biblia. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. Y cada célula de nuestro cuerpo, de las billones que tenemos, tiene 2 metros de ADN. Así que ya puedes multiplicar, ¿verdad? Si 10 billones o 15 billones por 2, y esta es la razón por la cual iríamos 6 veces ida y vuelta, 6,000 veces ida y vuelta a la luna. Muy bien, vamos al libro del Génesis, que fue escrito hace 4,500 años, y vamos a descubrir en este maravilloso libro que Dios, desde el principio de la creación, desde que el mundo fue creado, damas y caballeros, Dios establece las leyes inexorables de la genética. Y dice así, versículo 11 y versículo 12: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo
24 y 25 del mismo capítulo 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, que los tigres produzcan tigres, los equinos, caballos, percherones, ponis, pero caballos, los felinos, tigres, gatos, pero felinos, el ganado vacuno, pero no camellos ni dromedarios. Cada cosa que fue creada por Dios, Dios puso en cada ser viviente, en cada camello, en cada elefante, en cada perro, en cada dinosaurio, en cada caballo, puso un código genético implantado dentro de sus organismos vivos, para que cuando el caballo se cruzara con la yegua, y cuando el toro se cruzara con la vaca, y cuando el león se cruzara con la leona, no creciera un chango ni una jirafa, sino tenía que ser de acuerdo a la información genética que se encontraría en sus espermas. Y vamos a ver que la palabra semilla en el hebreo, sera con Z, es la palabra griega esperma, como lo vamos a analizar poco a poco hasta que lleguemos a entender por qué Cristo tenía que nacer de esa forma en la que la Biblia estableció. Vemos nosotros, nos saltamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y después de que Dios establece las leyes inexorables de la genética, en otras palabras, hace 4500 años que tenemos el libro del Génesis, o que Moisés escribió el Génesis, Dios nos prohíbe mezclar a un caballo con una burra, a un hombre con un cerdo, que se llama bestialismo en Levítico capítulo 23. Ya había tendencias del ser humano de tener relaciones sexuales con los animales, o hombre con hombre o mujer con mujer. Todas estas cosas violan las leyes inexorables de la genética, de la naturaleza y de la moral divina. Y el hombre, al atreverse en abusar de estas leyes y retar a la naturaleza, el hombre recibe en sí mismo lo que él ha sembrado. Y esta es la razón por la cual vivimos un mundo en el siglo XXI en el cual se encuentra, donde ya a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Ya no existe ninguna verdad absoluta. Todo es relativo, nada es verdad. Lo que tú piensas es tu verdad, lo que yo pienso es mi verdad, y cada quien que viva como le dé la gana. Nos olvidamos de la Biblia y de este manual que Dios nos ha dejado para guiar nuestras vidas, matrimonios, hijos y gobiernos también. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de Dios del nacimiento del Mesías HaMashiach Yeshua, que en hebreo es el Mesías o el Salvador Jesús. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, cuando escribió el Génesis, Moisés dijo esta profecía: mujeres, va a haber poderes espirituales que van a tratar de oprimirlas, que van a tratar de aplastarlas, que van a tratar de convertirlas en objetos sexuales nada más, en carne de cañón. Va a haber es un mundo espiritual invisible en el cual alguien les quiere robar la identidad a las mujeres, porque desde que se estableció que una mujer iba a ser la que traería al Mesías Jesús al mundo, Satanás desarrolló su guerra contra las mujeres. Y Satanás no puede bajar en persona y jalarte los pies en la noche, mujer que me escuchas, ni hacerte bu a las 12 de la noche. Satanás tiene que usar a los hombres. Y los hombres que abusan de las mujeres
Y los hombres que no han entendido claramente por ignorancia de la Biblia, esta es la razón por la cual tenemos seminarios de matrimonios, para entenderles a los cabezones de los varones cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios. Y cuando aprendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra esposa, cómo tratarla, y si no se convierte en la reina junto a ti a tu hogar no puede ser bendecido. Porque violamos las leyes y los mandamientos del eterno, del altísimo Dios. Él es el que establece las leyes morales, las leyes físicas y todo lo que existe. Las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares y los poderes de la gravedad. Todos los poderes y las leyes físicas y morales fueron establecidas por el Creador del universo. Y cuando nosotros nos regimos por estas leyes, tenemos bendición, tenemos paz, tenemos esperanza. Se nos caen las vendas y vemos el mundo realmente como es el mundo. Y descubrimos qué maravilloso es que ese hombre en una cruz, qué humildad. El creador tuyo y mi creador de los universos, de las hormigas, de los animales, de las estrellas y las galaxias, el creador de los cielos y la tierra, en una cruz gritaba: los amo. Los amo. Y a ese Jesús lo crucificaron y le dijeron: suelta a Barrabás. Queremos al malo, al cruel, al borracho, parrandero y jugador. Crucifiquen al bueno. Y desde entonces a nuestros días siempre ha sido lo mismo. El mundo escoge la oscuridad. El mundo le tiene miedo a la luz. Muchos científicos ateos le tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos desnuda, nos muestra cómo somos y nos muestra la necesidad que tenemos de un Dios que murió por nosotros y dio su sangre en una cruz. Lo interesante de esta profecía en Génesis 3:15 es lo siguiente: que se mencionan dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La palabra simiente, apúntalo a los que les interese, es la palabra hebrea sera, con Z, como suena sera. Y cuando se tradujo del hebreo al griego la Biblia, que se conoce como la versión de la Septuaginta, se tradujo esperma. Entonces, ¿qué es una semilla? Es algo muy pequeño que contiene, si es de uva, las características de la uva, las vitaminas que la uva tiene, antioxidantes, el cuerpecito que tiene la uva. La uva no se va a convertir en una manzana, ni en una sandía, ni en un melón. La sandía tiene características que la semilla, la información concentrada en la semilla, es la que le da la forma a la sandía, al melón, al chabacano, a la manzana. Dios escondió en todas estas semillas información para que cuando se sembraran estas semillas produjeran, ¿qué oímos? De acuerdo a su género y de acuerdo a su clase. Una semilla de manzana siempre producirá manzanas, la de las uvas producirá uvas, la de la naranja producirá naranjas. Pero lo interesante aquí es que de las semillas Dios nos lleva aquí a esta profecía a lo microscópico. Y ahora nos habla Dios antes de que se descubriera ni siquiera las leyes de la herencia, que una semilla en la mujer era la que iba a traer al Mesías, y que la semilla que Satanás produjera perseguiría durante todos estos años y todos estos siglos y odiaría con odio jarocho a las mujeres. Ahora, qué interesante es, porque nos comenzamos a preguntar ahora que tenemos un poco más de información. A ver, ¿cómo es posible que hace 4,500 años se mencione que una mujer iba a aportar un esperma, una semilla? Esto aparentemente contradice las leyes de la genética. ¿Por qué? Porque es el hombre el portador de la semilla, no las mujeres. Somos los hombres los que traemos el esperma. La mujer recibe nuestro esperma fertiliza el óvulo de la mujer,
Y entonces los 23 cromosomas del varón se juntan con los 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote, un feto y después el bebé. Entonces, qué interesante que la Biblia mencionará que una mujer iba a portar una semilla, un esperma. Esto no era posible. Pero pasaron 3,300 años. Isaías capítulo 7. 3,300 años desde la profecía del libro del Génesis, que dice así, el profeta Isaías, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, en hebreo es la palabra alma, con H al final. Alma es la palabra virgen en hebreo. En el griego es partenón o partenos. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. 3,300 años antes simplemente se dijo: una mujer portará la semilla. Ahora, 3,300 años después, un profeta comienza a quitar más oscuridad y a corrernos el velo espiritual más amplio para que nos podamos asomar un poquito más. Ahora, esa mujer que portaría la semilla, además sería virgen. Más complicada la cosa todavía. ¿Cómo es posible? Virgen y con una semilla, por el amor de Dios, ¿de qué está usted hablando? Esto es inconcebible. Bueno, esta es la forma como la Biblia nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora lee estos pasajes, damas y caballeros. Muchos de ustedes van a comprender más con la explicación que les acabo de dar, genética, maravillosa, sobrenatural de la Biblia, por qué Cristo tenía que encarnarse, que nacer en una virgen sin que José metiera las manos. Y dice así en el versículo 26 de Lucas capítulo 1: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios, en el cumplimiento de los tiempos, en el momento en que Dios consideró que era el tiempo exacto en que su hijo tenía que nacer en este mundo, envió a un ángel del cielo. Gabriel es el ángel del libro de Daniel, y Gabriel se considera en la Biblia el mensajero número 1 o el correo número 1 del Dios eterno. Muy bien, este ángel fue enviado a una virgen desposada, que significa comprometida. No estaban casados, ya se iban a ir a Cancún, pero todavía no se iban, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. El nombre de la virgen era Miriam, que se tradujo María. Y el ángel entrando le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no de José, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense a la Virgen. Era una muchacha, de acuerdo a la palabra hebrea alma y la palabra partenos en el griego, entre los 14 y los 17 años de edad. Era una chamaca, la Virgen María. Se le aparece el ángel y le dice: te vas a embarazar.
Imagínense ustedes, muchachas, que de repente, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Oye, ¿y qué van a decir ahí en Tlalnepantla de mí? Si no me he casado. Inmediatamente me van a decir, nos comimos la torta antes de tiempo. Porque es lo que regularmente la gente piensa, ¿verdad? Entonces María, cuando le anuncian esto, vamos despacio, estaba conmocionada. Porque ella sabía que si ella le decía al ángel, acepto la voluntad de Dios, iba a ser humillada, iba a ser perseguida, la gente se iba a burlar de ella. Sin embargo, vemos por qué Dios escoge a esta muchachita maravillosa, llena de la gracia y la misericordia de Dios, para que fuera la que trajera a su Hijo Jesucristo al mundo de los vivos. María, versículo 34, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos nosotros algo que es absolutamente interesante, porque cuando leemos la Biblia descubrimos lo siguiente: el pecado no fue introducido al mundo por una mujer. Si yo les preguntara a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Por favor, no me digan Adán. La primera que pecó fue ella, la mujer. Sin embargo, aquí hay algo misterioso y fantástico. La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por el hombre. Todo esto tiene que ver con la genética. Esto es asombroso. La Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y dice el versículo 5 de Romanos, versículo 18, así que por la transgresión de uno, varón, vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, la Biblia le echa la culpa al varón. Es el varón el que introdujo el pecado al mundo. Así también muchos serán constituidos por la obediencia de uno, los justos. Cuando Adán pecó, entonces toda la raza humana recibió una infección hereditaria. Y así como heredamos las características físicas en el ADN que traemos en cada una de nuestras células de nuestros tatarabuelos, y así como también heredamos características emocionales, es igual de berrinchuda que su abuela, es igual de enojón que su papá, es igual de tonta que la mamá, es igual de burro que el papá, etcétera, etcétera. La Biblia, al descubrirnos que somos espíritu, forzosamente teníamos que haber heredado características espirituales. Y aquello que Marx llamó la lucha de clases, y Shakespeare el defecto trágico, el doctor Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil. Y así hemos los hombres como tú y como yo, hombres y no dioses, hombres tratando de, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué gobierno será mejor, el democrático, socialista, comunista, monarquía? Nos encontramos en un mundo confundido, política, religiosa, filosóficamente. Todos los sistemas e ideologías se están derrumbando ante nuestros ojos. Y no nos queda más que la verdad encontrada, porque los cielos pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Han pasado 2000 años, damas y caballeros. Un solo error no se ha podido encontrar en la Biblia, ni geográfico, ni histórico, ni científico. La arqueología, la antropología, la ciencia corrobora, y la Biblia tenía razón. Y la experiencia humana que vivimos todos los días nos muestra el poder de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces,
Si heredamos espiritualmente una herencia, ¿cuál fue? Que los hombres no han podido descubrir. La Biblia usa una palabra para decirnos cuál es la infección con la que tú y yo nacimos, que venimos acarreando genéticamente desde Adán, y se llama pecado. Ahora vean la relación de la genética con lo que les estoy diciendo. La mujer tiene cromosomas XX. Es el cromosoma Y el que determina el género masculino. Todos los hombres que me escuchan y yo, su servidor, cuando nacimos es porque el cromosoma Y, no el X, el Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá, que son con 2X, y entonces se juntaron las 2X de mi mamá con la Y de mi papá y nacimos varón. Biológicamente, el ADN determina el género masculino o femenino. Esto es muy interesante porque por esta es la razón, ¿verdad? Porque el pecado entró por un hombre, por lo tanto, si el pecado entró por un hombre es porque el cromosoma Y venía infectado. Lo que determina el género masculino venía infectado. Y esta es la razón. Si el pecado entró por un hombre, el pecado tenía que ser pagado por un hombre también. Esta es la razón por la cual Dios no envió a su unigénita hija. Dios envió a su unigénito hijo para salvar la humanidad, a su hijo del pecado. Y lo interesante acerca del cromosoma Y es que solo puede provenir del padre. El cromosoma Y nunca vendrá de la mamá. Y lo podemos trazar, como dijimos, desde Adán, porque fue el primer hombre en recibir el cromosoma de Dios para determinar el género masculino. Para que la raza humana fuera salvada, tenía que haber un cromosoma Y, porque tenía que ser un hombre, no una mujer, la que moría en una cruz. Y ese hombre no podría traer el cromosoma Y infectado por la herencia del pecado. Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado, y solo Dios lo podía implantar en el óvulo de María. María, José no va a meterse contigo. Porque si lo quiero mucho, no importa lo que lo quieras. Si José tiene relaciones con María, el Hijo de Dios hubiera nacido como tú y como yo, en pecado hemos nacido y en pecado nos concibió nuestra madre. Salmo 51. Hemos nacido en pecado. Es la condición del ser humano, en contra de las leyes de Dios e infectados genéticamente. Ahora entendemos por qué José no podía tener relaciones con María. La genética descubierta en el siglo XX y corroborada por la ciencia nos comprueba que la Biblia tenía razón desde el principio del Génesis, cuando Dios establece las leyes inexorables de la ciencia. Ateos que me escuchan, ¿quieren más pruebas? ¿O eres tan ciego que teniendo las evidencias y le dices no es cierto, no es blanco, es negro, no hay ningún problema? Tu problema no es falta de luz, es porque has decidido no creer en Dios jamás. No importa que se te aparezca alguien de entre los muertos. El problema es el corazón del hombre, la dureza del corazón. Y casi siempre en el 80% de las gentes que rechazan la Biblia y rechazan a Cristo, están seguros de algo. En sus vidas hay problemas de moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada en la Plaza de Toros de Villahermosa, Tabasco. Y me acuerdo que al acabar la cruzada se acercaron 3 muchachas y me dijeron: oiga, señora Alducin, fíjese que tenemos aquí una muchachita como de 17, 18 años de edad, y dice que todo lo que usted dijo eran puras burradas, que ella no cree, porque prediqué sobre el infierno en esa noche. Y me dice, ella no cree en el infierno. Entonces le pregunté a la muchacha:
oye, ¿no crees en el infierno? Y le dije, no, no. Me dice, no, no creo en el infierno. Le dije, mira, yo te di evidencias muy grandes de que Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo mencionó más veces el infierno que el cielo. Y ¿sabes qué? Le contesté a la muchacha, creo que tu problema no es intelectual ni falta de evidencias. Tú tienes un problema moral. Y me contestan sus amigas, sí es cierto, señor Alducin, tiene 3 amantes. No es de que no puedan creer, es que no les conviene creer. No te conviene creer, porque el Dios de la Biblia destruye tu independencia, autonomía, y nos derriba al suelo y nos dice que le sirvamos con todo el alma y con todo el corazón. Pero nosotros decimos, no, déjame vivir mi vida. Yo quiero estar como estoy, quiero pecar. Me gusta el pecado, me gusta la homosexualidad, me gusta el lesbianismo, me gusta robar, me gusta transar. El que no tranza no avanza. Y estas cosas son las que nos impiden que Jesús entre a nuestra vida. Y esta es la razón por la cual la luz vino al mundo, dice Juan capítulo 3, y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Los fariseos en Juan capítulo 11, escuchen esto, los fariseos, el día que Cristo hizo el milagro más grande de todo su ministerio, resucitar a Lázaro que tenía 3 días hediendo ya, hedía, la sangre ya estaba descompuesta, ahí estaba Lázaro en su tumba, su espíritu ya había salido de él, la carne descomponiéndose, ya estaba morado, blanco, etcétera, etcétera. Y cuando oye la voz que le dice, Lázaro, ven fuera, el espíritu entra al cuerpo de Lázaro. Dice Santiago 2, el libro de Santiago, que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. El espíritu entra al cuerpo de Lázaro, lo vivifica, restaura la circulación de la sangre, restaura el daño hormonal y neurológico que había sufrido, y entra el espíritu entre Lázaro, y Lázaro sale vivo de la tumba. Ese día, los fariseos que vieron este milagro, ese día planearon matar a Cristo. Léelo en Juan capítulo 11. El mismo día del milagro más grande planean matar a Cristo. Es mentira que los milagros produzcan fe o que los milagros cambien la vida o alteren a una persona. ¿Por cuánto tiempo? Un milagro. Y sí, y vi esto, y se levantó de la silla de ruedas. Te dura 3 o 4 días. Lo que nos cambia es la semilla, el esperma incorruptible de la palabra de Dios. El poder se encuentra en la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por ver. Escucha muy bien, es por el oír, no es por la vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. Pero se acostumbra ahora la cristiandad a que vean milagros y que lo sobrenatural, y así está el mundo nada más. Queremos, ¿verdad? Algo que nos pueda agitar y nos pueda levantar y nos pueda levantar. Queremos algo que trascienda algo. Quiero sentir al Espíritu Santo, me quiero comenzar a temblar así para sentir que el Espíritu Santo, o que alguien me tumbe al suelo. ¿Por qué buscamos eso? Simplemente porque no entendemos qué cosa es el poder de Dios, que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y finalmente, una vez que hemos podido trazar claramente la razón por la cual Cristo tenía que nacer de una mujer sin la intervención de un varón, la respuesta es la siguiente: ¿por qué? Bueno, tú y yo hemos pecado, y el que moría en la cruz no podía ser un ángel. El que moría en la cruz no podía ser San Clodomiro, no podía ser Abraham, no podía ser un papa, no podía ser un cardenal, no podía ser una mujer, no podía ser nadie. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan se encuentra en el cielo viendo todo lo que va a pasar en la humanidad, y encuentra Juan que no hay nadie en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque en el centro de la tierra, escuchen esto, en el centro de la tierra hay 3 prisiones de Dios. En una están todos los espíritus, tal vez de tus tatarabuelos o abuelos que murieron sin Cristo. Ahí están en el centro de la tierra, que se llama el infierno.
En otro están el abismo, que se encuentran los demonios. Tal vez los espíritus de los gigantes que poblaron durante 1500 años la tierra se encuentran ahí, y los espíritus que aún sin cuerpo son los demonios actuales. Y en tercer lugar, los ángeles caídos que pervirtieron la genética en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 3 prisiones: el infierno, el abismo y el Tartarus, o las prisiones eternas de oscuridad. Pero la Biblia nos muestra claramente que cuando Cristo regrese, va a sacar a esos espíritus y los va a trasladar al juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice: no había nadie digno, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni pastores, ni curas, ni gurús. No había nadie digno más que uno solo, que se llama Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y no hay más que un mediador. Desde que muere Cristo en la cruz, no necesito ir con un hombre para confesarle mis pecados. Ahora es Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote, intercediendo todos los días por nosotros. Ya no necesitamos ir a recurrir a ningún hombre para que nos perdone los pecados, o para que nos abrace y nos pueda decir que Él es Dios para perdonar pecados. Ahora es Cristo el que dio su sangre, y nadie hay más que Él. Ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni papas, ni cardenales. Solo Él es el creador de los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, el imperio, el poder, la sabiduría por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ese hombre que muere en la cruz, a los 3 días se levanta de los muertos. Nadie en la historia ha probado que es Dios para poder vencer la muerte más que Jesucristo. Y fue la resurrección de Cristo, señores historiadores que nos visitan y sociólogos, fue la resurrección de Cristo lo que cambió y transformó el imperio más grande de toda la historia, el Imperio Romano. Convirtió completamente el Imperio Romano. Constantino, el último emperador, 350 después de Jesucristo, ve una luz en el cielo que dice: por este signo vencerás. Constantino dice que se convierte al cristianismo y ordena que ya no se echen a los cristianos a los leones, que ya no se echen al Coliseo Romano, y ordena que la religión del Imperio Romano sea el cristianismo. Desgraciadamente, de Constantino a nuestros días se ha obligado que si tú naces católico, eres católico, protestante, protestante, mormón, mormón, testigo de Jehová, testigo de Jehová. Y hasta que tú vienes a la Biblia por ti mismo y descubres que no es la religión que nos heredaron nuestros padres, sino que yo necesito, porque Dios no tiene nietos, Dios necesita que yo me encuentre con su hijo. Aunque mi mamá sea la monja y mi tío sea el cardenal y sea yo sobrino del papa, yo y tú necesitamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y hasta que tú no tengas este encuentro con Él, que puede ser esta mañana, tu vida seguirá siendo la misma. Seguirás de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de mujer en mujer, de negocio en negocio, siempre buscando y sin encontrar. Y cuando llegues allá al éxito, a donde tú aspiras llegar, pues yo quiero llegar a la presidencia de la República, o tener 10 empresas, o llegar a tener billones de dólares. Cuando estés allá arriba, vas a descubrir algo tremendo, que allá arriba, sin Dios, mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque no podemos sostenernos en el éxito de arriba de la montaña sin Dios. ¿Por qué? Porque el poder descompone a los seres humanos. El dinero nos descompone. El orgullo, la altivez, el aplauso, el reconocimiento que se recibe descompone al ser humano. Artistas, deportistas, políticos y la persona que tú me quieras mencionar. No fuimos creados para eso. Por eso dice la Biblia
híncate solo delante de Jesús. Adora solo a Jesús. Nunca adores un hombre, nunca te hinques delante de un hombre. Adora a Dios, porque Él es el único digno y el que puede en esta mañana perdonar tus pecados. ¿No quisieran muchos de ustedes, los que nos escuchan a través de la televisión, venir a la cruz? Yo no te pido en esta mañana que vengas a ninguna religión. Te pido que vengas a una cruz, en el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese monte Abraham dijo: Jehová Jireh, Dios proveerá. Y 4000 años después, en el mismo monte, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee la respuesta y la medicina para la infección con la cual nacimos, que se llama pecado. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para darte vida, para llenar ese vacío con el cual naciste y llenarte de plenitud, de esperanza y de gozo y de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Quiero decirte, dice la Biblia, que separado de Dios nunca se cumplirán tus sueños, y si se cumplen, se convertirán en contra de ti, porque no fuimos creados para nosotros mismos, sino para Él. Ya nadie vive para sí mismo. Esta es la desgracia más grande del ser humano: centrarse en su egoísmo, en su ego, en sus intereses personales. Y al venir a Cristo descubrimos que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en vivir para los demás, en servir a los demás, en ser siervo de los demás, como lo hizo Él al venir a servirnos, despojarse a sí mismo, tomar la forma de un siervo semejante a nosotros, y estando en esta condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte, y una muerte de cruz, que es la muerte más excruciante y más cruel que puede existir. Porque de tal manera, dice la Biblia, te ama Dios, que ha dado a su Hijo, para que si tú en esta mañana vienes a Él y te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a darte una vuelta de 180 grados en tu vida y comenzar a seguir a Jesús, Dios te mostrará su poder para que te mantengas en ese camino, para que hagas su voluntad y para que vayamos al mundo a llevar este glorioso mensaje de las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo derramó la última gota de su sangre para que yo pudiera en este instante ser sanado de mi enfermedad espiritual con la cual nací. Creo que a los 3 días salió de la tumba para mostrarme que si Él resucitó, yo voy a volver a vivir con Él. Y esta esperanza yo no la tenía, mas ahora la tengo, y te bendigo, Señor Jesús. Bendito Hijo de Dios, por haber muerto en mi lugar y pagar una cuenta de pecado que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, precioso y eterno. Amén. Gracias a Dios por este libro.
Gracias a Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Le damos gracias a Dios a todos ustedes que en todos estos años nos han ayudado con sus oraciones. Ya vamos a cumplir 38 años, 38 años no de edad, 38 años de predicar este mensaje. Y comenzamos aquí en el Valle Dorado, ahí comenzamos en 1981, ahí comenzamos. Después estuvimos en el Cine Apolo y ha sido toda esta área del norte donde Dios nos ha usado. Claro que ahora ya nos hemos movido a más de 50 y tantas naciones en el mundo. Pero aquí tuvimos nuestro origen en el norte, con personas como tú y como las que trajiste como invitados. Y ustedes nos han podido ayudar a que mantengamos y sigamos predicando este evangelio. Les bendecimos, les amamos, porque si no fuera por las oraciones de ustedes y el apoyo que ustedes nos dan, no podríamos mantenernos de pie, porque es el Señor el que usa a su pueblo para que este evangelio sea proclamado. Vida Nueva para el Mundo y todos los pastores que formamos esta organización bendecida por Dios, les bendecimos. Bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijos, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tu trabajo, tu entrada y tu salida. Que seas lleno del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios, y que tengan mucha paz. Amén. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. Acabamos de terminar la serie sobre si somos la última generación, con signos de interrogación. Y a todos los que les interese continuar siguiendo estas profecías bíblicas, porque pues no se puede negar en ninguna parte del mundo que nos encontramos en la última generación. De eso ya no hay duda. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo único que sabemos es que no vamos a cometer el error que cometieron los fariseos. En Mateo 16, del 1 al 4, Jesucristo les dice: generación incrédula, ¿cómo es posible que ustedes distingan las señales de los cielos y no hayan sabido cuándo iba a aparecer el Mesías? Los reyes que vinieron del oriente lo sabían. Simeón y Ana, que era la profetisa y un sacerdote, también estaban conscientes que era el tiempo del Mesías. Y así nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia en Lucas 21, que nos preparemos para que seamos dignos de escapar. ¿De escapar de qué cosa? Pues de escapar de la tribulación, de las cosas que vendrán sobre el mundo. Así que vamos a iniciar esta serie titulada El Resurgimiento o el Misterio de Babilonia. Más bien, el Misterio de Babilonia. Vamos a profundizar muchísimo en todos estos mensajes y de veras con todo mi corazón se los digo, oigan las series completas. La que acabamos de terminar creo que son 6 conferencias, pero les va a dar a ustedes bases profundas para que cambien su manera de vivir. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está alertando, tocando trompeta: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el tiempo en que Dios no quiere que te quedes, vamos a desaparecer de repente millones de seres humanos del mundo, y Él quiere que tú vengas al arrepentimiento antes de que te hundas más, antes que te autodestruyas más, antes que pierdas completamente la brújula y el tsunami de inmoralidad que está azotando el mundo te arrastre, y cuando te des cuenta has naufragado en tu vida cristiana. Así que esto es una alerta de veras, y hace muchos años Dios me ha movido a compartir las profecías de la Biblia. Ahora lo entiendo con más razón. ¿Por qué? Porque realmente nos encontramos en una generación muy, muy peligrosa, muy bendita al mismo tiempo, pero interesante, emocionante, porque estamos siendo testigos de los acontecimientos a nuestro alrededor y verificándolos
y dándonos cuenta que tenemos que creer lo que estamos viendo aunado a las páginas de las Sagradas Escrituras. Babilonia juega un papel de lo más importante que pudiéramos imaginarnos en la Biblia, y sin embargo hay una ignorancia increíble acerca de este tema de Babilonia, particularmente dentro de las profecías de los últimos tiempos. La Biblia menciona 280 veces a Babilonia. 280 veces. El libro del Apocalipsis contiene 404 versículos y de ellos 44 tratan con Babilonia. O sea, casi el 12% del libro del Apocalipsis abarca la ciudad de Babilonia. Mientras que Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia, en segundo lugar le sigue Babilonia. Mientras que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Yehu Shalom en el hebreo, ciudad de la paz, Babilonia significa la ciudad de la confusión, de la oscuridad y de las tinieblas o de la guerra. Mientras que el templo de Dios fue edificado y algún día será reedificado en Jerusalén, la Torre de Babel, que fue la primera rebelión masiva contra los mandamientos de Dios y el primer esfuerzo humano para abortar el plan de Dios, será edificada en Babilonia, que es actualmente Irak, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Mientras que la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad eterna, la Nueva Babilonia, la que se va a reconstruir, es descrita como una ciudad que será destruida por Dios al finalizar los 7 años de la tribulación. Rápidamente vayamos a Apocalipsis capítulo 17, de donde tomamos el título El misterio de Babilonia, y la pregunta lógica a continuación es ¿por qué se le califica como un misterio? El capítulo 17 de Apocalipsis relata o describe a Babilonia como un sistema religioso dentro de una ciudad. Y el capítulo 18 nos describe otra Babilonia, pero con otras características. Porque el versículo 1 del capítulo 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi otro ángel. Aquí nos damos cuenta que son 2 Babilonias completamente diferentes. Uno de los 7 ángeles le revela a Juan quién es la Babilonia misteriosa, religiosa, y otro ángel completamente distinto le revela a Juan que vendrá una ciudad que se construirá en Irak. Y vamos a ver que esto es literal. Aquí no hay ningún lenguaje figurativo, ni tampoco imaginativo, ni tampoco espiritualizado. La Biblia claramente nos muestra que va a ser reconstruida una ciudad en Irak, que es la nación moderna que corresponde a Babilonia en todas las Sagradas Escrituras. Pero veamos en los primeros 5 versículos del capítulo 17 para tener una introducción, y de ahí vamos a continuar desarrollando estas interesantes conferencias que nos abrirán un panorama completamente nuevo para muchos y descubrir los misterios de Dios encerrados, codificados en la palabra de Dios para los entendidos. Porque así lo dice Daniel capítulo 12, los entendidos, nada más los entendidos, van a entender en el tiempo en que nos encontramos. Y los entendidos comprenderán todas las cosas, lo dice Daniel capítulo 2. Yo oro que tú seas uno de esos entendidos.
que tus 5 sentidos espirituales estén completamente abiertos, que siempre cuando oigas la palabra de Dios, tu alma esté limpia para que entre, crezca, desarrolle y produzcas frutos. Porque de otra manera vendrás cada domingo, o cada miércoles o cada jueves y oirás la palabra de Dios, te entrará por acá y te saldrá por acá. Pero nunca ha permanecido dentro de ti para cambiar tu vida interior. Si no te ha transformado la palabra de Dios, si no ha dado fruto, si no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de pensar interiormente, la palabra de Dios ha sido sembrada entre espinos y entre piedras. Y ojalá que en estos tiempos tu corazón esté listo y preparado para que la palabra de Dios comience ya a ser recibida en tu vida y produzcas fruto al 100%. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Antes que nada, tratemos de descifrar lo que significa la palabra misterio, porque es lo que va a cubrir durante toda esta serie, estas conferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, se usa en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, ahora en cuanto a la ramera, que vamos a ver quién es. Pero la palabra misterio, musterión, en el griego significa una verdad no revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento es revelado. Cuando ya dice un misterio es porque ya se reveló. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Comienza Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿por qué Pablo le adjudica la palabra misterio al rapto o al arrebatamiento de la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento esta verdad del arrebatamiento de la iglesia no había sido revelada. Dios le revela nada más a Pablo, no a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, a ninguno de los apóstoles. Solamente a Pablo le revela, le abre el entendimiento para que pueda comprender Pablo que vendrá un tiempo cuando un grupo de cristianos en el mundo no vamos a morir. Este es el misterio, que en el Antiguo Testamento esta doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces era un misterio, y por eso es hasta el Nuevo Testamento que Dios quita el sello de muchos misterios del Antiguo Testamento para revelarlos a nosotros, la iglesia. Veamos rápidamente esto. Mantengan ahí la página Apocalipsis 17, en el libro de los Efesios, capítulo 3. Para respaldar esto y que tu entendimiento sea aún más claro con la palabra de Dios. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuchemos esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que se le reveló a Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sabían en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni se había revelado que Dios iba a formar un nuevo cuerpo, que a Israel lo iba a sentar en la banca y que entonces Dios iba a introducir en esta época de la gracia que se llama, o la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que durará 2000 años, iba a introducir a un nuevo cuerpo que ahora solamente no habría puros judíos. En el Antiguo Testamento Cristo lo dijo: vengo por las ovejas de Israel. Dios había tratado con Israel, pero Dios le da carta de divorcio a Israel y ahora levanta una nueva entidad que se llama la iglesia, que somos todos nosotros. Pero en el Antiguo Testamento nadie podía comprender que vendría el tiempo cuando Dios iba a usar una entidad de italianos, mexicanos, guatemaltecos, franceses, judíos, de todas las nacionalidades, y formar algo que no existía en el Antiguo Testamento: la iglesia, que fue formada en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos unidos, amalgamados, y la iglesia ahora no es un edificio, no es unas ceremonias, no son preceptos, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. 1 Corintios 12, uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la pierna, el otro la pierna izquierda, pero la cabeza es Cristo. Entonces, esto no existía en el Antiguo Testamento y por eso se le llamaba un misterio. Entonces vemos que los misterios son revelados a los apóstoles y dejan de ser misterio porque Dios nos da la revelación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 17 y cuando leemos estos 5 versículos que acabamos de leer, inmediatamente surge a nosotros una confusión impresionante. ¡Qué barbaridad! La ramera que fornicó con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. Encontramos un lenguaje, ¿verdad?, impresionantemente simbólico, que no podríamos nosotros interpretarlo de ninguna manera con la mejor imaginación que tuviéramos, porque es un lenguaje encerrado, codificado espiritualmente, que solo el Espíritu Santo nos puede dar el símbolo o descifrarnos lo que quiere decir. Y esta es la razón por la cual en el versículo 7 necesitamos la intervención de Dios, del Espíritu Santo, para interpretarnos todas las cosas que no podemos entender. Y veamos de qué forma el Espíritu Santo, a través del ángel, le revela a Juan quién es esta mujer y qué es esta mujer. Y le dice en el versículo 7, el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué asombras? Estoy bien confundido hoy, angelito, ¿verdad? Este es un relato, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. Y le dice entonces el ángel: yo te diré el misterio. O sea, vuelvo a repetir, Babilonia la ramera deja de ser un misterio. Y vamos a ver cuál es este misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza el ángel a revelarle a Juan, diciéndole: la bestia, pongan mucha atención, abran sus oídos espirituales, que tu alma esté limpia, que puedas asimilar la bendita palabra de Dios. La bestia que has visto era tiempo pasado. Y no es hasta 2000 años cuando escribió el Apocalipsis Juan,
la bestia no existía, pero había existido antes del primer siglo de la era cristiana y está para subir del abismo. Vemos inmediatamente que el ángel le explica a Juan, esta bestia que tiene arriba a la mujer sentada es alguien, es una entidad espiritual que existía antes de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estás escribiendo esto, esta bestia todavía no ha salido, no es, porque está en el futuro, va a salir de un lugar que se llama el abismo y va a salir de esta prisión subterránea en el mundo, va a salir para poseer a un hombre llamado el anticristo. Entonces el anticristo tendrá dos espíritus. El anticristo tendrá su espíritu porque tendrá que ser un ser humano, porque dice Apocalipsis 20 que será echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una máquina, una computadora, o a las Naciones Unidas, como muchos lo han interpretado, que el anticristo es una computadora, que es una máquina, barbaridades y medias, ¿no? Porque lo quieren interpretar sin tener la palabra de Dios, o según lo que mi imaginación dice. Pero el anticristo, al ser echado al lago de fuego, va a ser un ser como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico que existió antes en alguno de los imperios que vamos a ver más tarde, y que entonces va a salir cuando el anticristo nazca en el mundo. Y tal vez los primeros 30 años del anticristo en esta tierra será un hombre político normal, que nadie sabe quién es, pero a los 30 años, al igual que Cristo, a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, se abrieron los cielos, una voz dijo, este es mi Hijo bien amado, y a los 30 años, de acuerdo al Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser sacerdote antes de los 30 años en el Antiguo Testamento. Cristo, al cumplir 30 años, es bautizado y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y así comenzará el ministerio del anticristo. Posiblemente a los 30 años también de edad, él será poseído, pero no por el Espíritu Santo, sino por la bestia que sube del abismo. Muy bien. Hasta ahí más o menos vamos bien, y vamos a ver a continuación. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahora muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que vimos que tenía la bestia, ¿verdad? En el versículo 3, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído, o sea, en el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Síganme con mucho cuidado. Apúntalos: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos y los persas, y ¿quién siguió después? Los griegos. Son los 5 imperios que ya habían caído antes del apóstol Juan hace 2000 años. Son 7 gobernantes, son 7 líderes, son 7 reyes que ya han caído. Uno es, ¿quién es el que era? Roma. Era el imperio bajo el cual nació Jesucristo y murió Jesucristo. Roma es ¿el qué? El quinto. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de Roma, ¿quién sigue? El gobierno de 10 cuernos, que vamos a ver, los 10 cuernos representan la confederación del Mediterráneo que formará el gobierno del anticristo. Entonces estos 10 cuernos que tiene la mujer, lo vamos a ver ahorita, no han venido, le dice Juan, pero están por venir. Y la bestia que era y no es el octavo. O sea, antes de que el anticristo surja, y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 7,
Antes de que el anticristo surja en el mundo, se tiene que formar una confederación de naciones de 10 gobernantes, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en el estado de Nabucodonosor. Y cuando estos 10 gobernantes ya estén unidos para formar una confederación para comenzar a gobernar el mundo o repartirse el mundo entre estos 10 gobiernos, dice Daniel 7, ya que estén los 10 gobernantes, dentro de uno de ellos saldrá el anticristo. De entre uno de los 10 gobernantes saldrá el cuerno pequeño con el que Daniel lo califica en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, ¿vamos bien? Tranquilos. No se vayan a empachar. Muy bien. Y los 10 cuernos, versículo 12, que has visto, todo esto lo está explicando el Espíritu Santo, son 10 gobernantes o 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, serán los 10 gobernantes que formen el gobierno del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, antes de que el anticristo diga, pues, ¿qué es Gorbachev? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Obama? ¿Qué es Barack Obama? ¿Qué es el Papa? No hagamos especulaciones. La cronología bíblica es maravillosa. Y cuando la entendemos y podemos realmente poner las piezas juntas en el rompecabezas, podremos descansar y ver un poco. Y porque Dios quiere que veamos claramente el panorama. Porque mientras más claro lo veamos, más paz vamos a tener que ya nos vamos. Aleluya. Más seguridad tendremos y no haremos caso que se cayó un ovni, que el petróleo, que el cash lo van a quitar, etcétera, etcétera, que guerra, que amenaza nuclear. No nos va a preocupar absolutamente nada porque estamos en las manos de un Dios que nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creer en Dios, crean también en mí, les dijo Cristo a los discípulos antes de morir. Lo primero que nos dice Dios es: no permitas perder la paz. Se murió tu abuelito, lo vamos a alcanzar. Se murió tu hija. Todo lo que esté pasando alrededor del mundo es temporal. Todo es temporal. Vamos de paso nosotros por este mundo, somos peregrinos. No te aferres a nada a esta vida. Somos peregrinos, el mundo. Juan 17, Padre, te pido y te doy las gracias porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Este planeta no es de nosotros todavía. Estamos en un planeta bajo la guerra. Estamos en un mundo de pecado, de muerte, de sombras, de tinieblas, de crímenes, de violaciones, de degradación moral que se está corrompiendo ante nuestro alrededor. Todos los temas filosóficos están siendo derrumbados, los valores, toda la degradación ha llegado a una cúspide. Al mismo tiempo que hemos alcanzado una altura tecnológica, al mismo tiempo nos vamos degradando más y más moralmente. Estamos aquí en la computadora y vamos a llegar a la luna, y por el otro lado, nunca la degradación moral había estado tan bajo, nunca. ¿Vieron los últimos conciertos de Madonna? No me digas amén, ¿eh? Ay, me mandan videos, ¿verdad? A eso me refiero. No, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a ir a esos conciertos, no? O a los de las entregas de los Grammys. Digo, no podemos más que darnos cuenta que el diablo ya no se disfraza. El diablo ya se quitó su máscara y se está presentando ya como lo es. En estos conciertos vestidos de diablo, bebiendo sangre, vomitándose enfrente de los cantantes ahí, o sea, una degradación que dices tú, Dios mío, y respaldado, ¿verdad?, por compañías farmacéuticas. O sea, no podemos llegar ya más bajo moralmente. El 60-65% del mundo están aprobando esta conducta antimoral, antibíblica,
pisoteando los mandamientos de Dios, Dios tiene que venir ya pronto. Él no puede permitir esto ya. Y finalmente, ¿quién es la mujer? La famosa ramera. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad. En los próximos años, en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, una ciudad en el mundo se va a convertir en el centro de la religiosidad y del ecumenismo de todas las religiones del mundo. Satanás va a lograr que se puedan adherir a una sola religión, la mayor parte de las religiones, y se va a convertir en una de las ciudades que más han perseguido o que van a perseguir más a los judíos y a los cristianos. Ahora bien, ¿cuál es esta ciudad en Apocalipsis 17? Veamos algunas características entre esta ciudad y el Vaticano. Versículo 2. Esta ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entendamos lo siguiente. La Biblia, cuando usa la palabra fornicar, se refiere a cualquier relación sexual ilícita. La única esfera donde Dios ha permitido las relaciones sexuales nada más es en el matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y ya casados no te puedes ir con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la única esfera, Dios diseñó el matrimonio para que ahí fuera bendito el sexo. Entonces, cuando alguien fornica, es cuando tiene relaciones antes del matrimonio o cuando se sale del matrimonio y comete adulterio, cualquier relación ilícita, transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, pedofilia, es fornicar. Son relaciones ilícitas. Te has vendido, has traicionado los votos que debemos tener delante de Dios. Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar la usó Dios con Israel. Y cada vez que Israel le decía a Dios: mira, no te necesito, y se iba con Asiria o se iba con Egipto, que eran las naciones más cercanas en ese tiempo, Dios le llamaba: te has ido, oh Judá, oh casa de Israel, y has fornicado con los reyes de la tierra. O sea, fornicar es, te has prostituido. ¿Y qué es prostitución? El sexo bajo la venta. ¿Quién es una persona prostituta? Una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? Vende el sexo por dinero. Pero no solamente hay prostitutas, hay prostitutos también. Hay hombres que también entregan su cuerpo por dinero o por favores monetarios. Y en el ámbito espiritual, de la misma forma, políticamente, Israel cometió fornicación, se prostituyó cuando se vendió a otras naciones para creer que esas naciones, Egipto o Asiria, los iban a proteger de sus enemigos y no Jehová. Y así la prostitución en el siglo XXI. Tú crees que si vendes tu cuerpo y vas a recibir dinero, por eso Dios no te va a proveer y por eso te atreves a prostituirte, porque no crees las promesas de Dios y vendes tu cuerpo. Y yo lo he dicho, lo mismo en el ministerio. Un pastor que es llamado a ser pastor y se quiere meter a la política, ha prostituido su ministerio. También nosotros podemos prostituirnos. Cualquiera se puede prostituir en cualquier área. Es cuando te vendes o tus convicciones las crucificas y pues si este partido me conviene más y aquí hay más dinero, ya no tengo convicciones. Antes pertenecía yo a este partido, me voy a otro partido, prostituyo mi llamado, mi política, mi filosofía, mis convicciones por amor al dinero y que me vaya mejor en la vida. ¿Se dan cuenta qué importante es tener convicciones profundas, que nadie te mueva y que mantengas tú? Eso es lo que se llama integridad. Integridad. Cuando te mantienes dentro de tus convicciones y vives conforme a tus convicciones.
Entonces, cuando dice aquí que esta ramera o esta ciudad se ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿cuál es la única ciudad desde hace 2000 años? Porque observen el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Esto está en presente continuo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era la ciudad que estaba gobernando? ¿Atlacomulco? ¿Toluca? ¿Tlalnepantla? Roma. Si dijera, esta es la ciudad que reinará, pero ya el Espíritu Santo nos comienza a dar aquí bastante información sólida para darnos cuenta que Roma ya estaba prostituyéndose, y lo sabemos, que Roma, ¿verdad? Cuando el último emperador Constantino dice que se convierta en la batalla de Milvain, cuando ve en el cielo una señal que decía, por este signo vencerás, se vende y se convierte. Era políticamente, decimos, L.A. Magata, pero revolcada, decimos en México. Roma era políticamente, y Roma no ha dejado de existir. Simplemente Roma dio una voltereta y ahora se llama el Sacro Imperio Romano. Se convirtió ese imperio en un imperio religioso, cuando Dios jamás nos llamó a involucrarnos, a hacer una guerra o a convertirnos en un imperio. La iglesia tiene su llamado, y no es el llamado que hizo Roma. El Vaticano es la única religión en la historia desde hace 2000 años que tiene un asiento en las Naciones Unidas. El Vaticano es un estado. Oye, pero ¿cómo? ¿Eres estado o eres religión? Ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni el islam, ninguna religión tiene una ciudad con policía, con bancos, y que políticamente tiene una representación ante la Organización de las Naciones Unidas. La única es el Vaticano. Han fornicado los reyes de la tierra, o sea, se ha vendido, y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Quién es una persona embriagada? Una persona que al ingerir alcohol o otras sustancias pierdes el control de tu mente, no sabes lo que haces y después te arrepientes porque no estabas en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta religión? Ha emborrachado a la humanidad, los ha atarantado y han seguido, ¿verdad?, de una forma como borreguitos, sin tratar de investigar por qué pasa lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan dicho que para que puedan seguir a Dios no necesitaban casarse los pobres curitas o los sacerdotes católicos? El celibato sacerdotal. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que el que sirve a Dios tiene que casarse, es bueno casarse y tener hijos. Pero ¿por qué instituyeron esto? ¿Por qué inventaron que al tomar la hostia tomas a Jesucristo y lo tomas el domingo, se te sale el lunes a viernes y lo vuelves a tomar el domingo? Bueno, son 37 herejías que no están en la Biblia. Los niños, que si un niño no lo bautiza se va al limbo. ¿Dónde está el limbo, por el amor de Dios? Ni en la Biblia del Mormón está. Que hay que rezarle a San Jerónimo y a San Mateo cuando Jesucristo dijo: yo abrí un camino nuevo y vivo al Padre desde la cruz a nuestros días. No necesitamos a ningún intermediario. Él es el único. Hechos 4:12, el único mediador. Ya no hay vírgenes, ya no hay santos. Él es Jesús el que nos llevó al Padre por el camino, vino nuevo que es su sangre. Entonces vemos de qué forma todo esto comienza a adquirir sentido. Ahora dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de color morado, sentado sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura. El púrpura es el color del Vaticano, del Papa y de los cardenales, y de escarlata y el morado, adornada de oro, piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero tengo que decir la verdad.
A mis amigos y parientes católicos les he preguntado muchas veces: oye, tía, tío, abuelo, ¿tú sabes lo que es la misa? Mijito, déjame pensar qué es la misa. Es la Eucaristía, cuando le elevan y le entregan al Señor. De acuerdo, mira, querido abuelito, querido compadre, querida tía, querido tío, ¿cómo es posible que tú sigas un sistema filosófico o una ideología religiosa sin ni siquiera saber qué es lo que enseñan? El vino los ha embriagado. O sea, siguen porque mi abuelito fue de esta religión, mi papá fue de esta religión, mi mamá fue de esta religión. Yo tengo que seguir exactamente lo que he heredado de mis... Oye, pero a lo mejor tu abuelita estaba equivocada y tu papá también. Entonces creo que cada quien somos responsables de investigar la verdad. Eso me pasó a mí y a nuestra familia y a muchos de ustedes también. Yo les he platicado, a los 13 años entré al seminario salesiano ahí en Acapulco, Guerrero. Quería yo ser cura. Y cuando llegaron en la noche y me dijeron que tenía que ser el voto sacerdotal, ¿qué es eso? Le dije al arzobispo que nos visitó ahí en el seminario, pues que no se pueden casar, muchachitos. ¿Cómo qué? ¿Y luego la güerita esa que pasó? Le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar. Yo aquí no puedo seguir. Yo de por sí que fui bien enamorado desde que era niño, ¿no? Y mi papá fue por mí rápido y me sacó del seminario y estaba feliz de la vida mi papá. A pesar de que mi papá traía el cordón de San Francisco y éramos católicos de nombre, nunca fuimos a la iglesia, ni a la misa tampoco. O sea, algo tenía mi papá que le molestaba, que sabía que no era verdad, ¿no? Pero vemos nosotros claramente que son los colores y el cáliz cuando el cura entra al altar. Y me acuerdo porque fui acólito. ¿Se acuerdan los acólitos? Ya no usan los acólitos. Entonces, antes de pasar al seminario, pues como fui lasallista, mi hermano Alejandro y yo fuimos primaria y secundaria en el Colegio La Salle, que es muy buena, académicamente es muy buena educación, pero nos lavaron el cerebro que querían que fuéramos hermanos lasallistas en San Juan Bautista de La Salle y comenzamos de acólitos en Acapulco. Y me acuerdo que me tuve que aprender en latín todas las respuestas que el padre decía cuando subía el cáliz. Y el padre al entrar al altar dice: introibo al altare Dei adiam collettifica juventutes meam. Me introduzco, o sea, cuando el cura entra a la misa y levanta el cáliz, está diciendo: me estoy introduciendo, nada más escuchemos esto, al altar de Dios. Ahora el altar somos nosotros, para poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo al segundo concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, aquí está la cruz, se la brincaron. Lo mismo que los fariseos y los judíos. Los judíos, esperando sacrificios, no hicieron caso que con un solo sacrificio, Hebreos 10, nos hizo perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo quitó ceremonias, quitó ritos, quitó mediadores. Ahora su muerte en la cruz es suficiente para poder llevarnos al Padre. Y Roma sigue cada vez que celebra la misa repitiendo el sacrificio simbólicamente para que después te den la famosa hostia y estés creyendo que recibes a Cristo. Porque de acuerdo a un poder mágico, ellos convierten la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le ganaron a David Copperfield. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, etcétera, etcétera, de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. El Vaticano puede ser esta ciudad, o si no es esta ciudad, el sistema religioso, va a estar incluido el Vaticano. Y todas el protestantismo apóstata también. Porque dentro de nuestras iglesias evangélicas, ustedes no tienen ni idea cuántas iglesias que dicen evangélicas están apostatando, uniéndose al Vaticano, yendo con el Papa, rindiéndole pleitesía y honores al Papa. Me reservo los nombres y me reservo las denominaciones, pero es cada vez más y más y más con el propósito de tener más adeptos,
de vender más sus materiales, vender más sus conferencias, porque ahora los católicos es otro mercado que tenemos que mandar, y para poder alcanzar a los católicos tenemos que hacernos como ellos y aceptar lo que ellos enseñan y no ir en contra de ellos ni hablar la verdad. Dios nos libre, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ya no estamos en tiempos en que tenemos que escondernos. Tenemos convicciones y tenemos que abrirle los ojos a la gente, con misericordia y con respeto y con amor también por ellos. Pero esta es la verdad, que es la religión más prostituida de todas las religiones. Le ganó al hinduismo y le ganó a todas, porque ninguna conoció a Jesús más que Roma. Y ellos aparentan decir que creen en la Biblia y que creen en los apóstoles y que creen en los ángeles y en otras cosas que la Biblia enseña, pero en cuanto a sus acciones se han prostituido completamente. Ahora, muy bien, para terminar, veamos rápidamente en Zacarías capítulo 5 una profecía. Todo esto lo estamos armando como un rompecabezas, donde nos confirma que este lugar va a ser en Irak en cuanto a la comercial y en cuanto a la religiosa, posiblemente sea Roma. Posiblemente Roma sea los cuarteles generales, y no es coincidencia que desde el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, en los 90s, convocó a una reunión de brujos. El Papa Juan Pablo II convocó a una reunión de brujos, de espiritistas, de hindúes, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de zoroastristas y de todas las religiones del mundo. Y se juntaron en la ciudad de Isis, bajo el Papa Pablo II, donde les dijo: unámonos todos en un solo Dios y oremos todos, porque todos buscamos la paz y la verdad. ¿Será eso cierto? Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. El libro del Corán dice que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que fue un falso profeta o un profeta nada más. Los mormones dicen que podemos ser muchos dioses y casarnos 30, 40 veces según tengas de ingresos económicos. Y así podemos ver todas las religiones, el Islam, ¿verdad? El hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que todos tenemos la verdad? Todas tienen diferentes verdades. Y viene un hombre llamado Jesús y dice: yo soy el camino. No eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y todos, ¿cómo que? Eso es radicalismo, eso es excluirnos. No, es que es la verdad. No puede haber 2 verdades, ni 3 verdades, ni 4 verdades, porque entonces caeríamos filosóficamente en el relativismo. O sea, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No me molestes con mi verdad. ¿Sabes una cosa? Que no puede haber 4 o 5 verdades diferentes. Una tiene que ser la verdad, porque si no hay verdades absolutas, entonces no existe la verdad. Se acabó. Salte de la facultad de filosofía. O sea, cuando comenzamos a pensar con un poco de coherencia, de lógica elemental y de racionalismo, nos damos cuenta a la brutalidad y a la estupidez a la que hemos llegado. El mundo está embriagado con el vino de la fornicación de las religiones falsas. Y nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres la luz en tu familia, en tu escuela, en tu taller, en tu bufete de abogados, en tu oficina, en tu hospital, en tu clínica. Tú y yo somos los testigos, y para eso se nos dio el Espíritu Santo, para no tener miedo. ¿Miedo de qué? Dios te dice: nadie te puede tocar si yo no lo permito. No tengas miedo, di la verdad. Ahora no la dices porque no estás convencido, ni tienes tampoco convicciones propias. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo está a punto, el barco está a punto de hundirse, y la gente sigue dándole a la gente, oyendo lo que le gusta a la gente,
predicando, todo va a ser rico, todo te va a ir bien, somos el campeón que traemos dentro, por aquí, por allá. Nunca se predica el pecado, ni el juicio, ni que Jesús viene, ni que hemos llegado al final de la generación, porque hacemos olas. Y yo no quiero perder mi puesto, ni como pastor, quiero tener a más gente, y vamos a hablarles el dulce y darles un evangelio completamente diluido, como dicen en inglés, sugar free, libre de azúcar, que la Coca-Cola cero es peor que la Coca-Cola normal. Así estamos nosotros espiritualmente. Abramos los ojos y démonos cuenta que hemos llegado al final. Sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, yo estoy contigo, dice el Señor. Es el tiempo que podamos nosotros dar testimonio de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha elegido según su presencia para ser rociados con la sangre de Cristo, para predicar la verdad y para poder dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Él es Dios. Él creó los cielos y la tierra y nos ha dejado como evidencia sus profecías para que podamos verificar, evidenciar que la Biblia no es de interpretación privada. Los santos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran dar testimonio, y este testimonio a muchos de ellos les costó la vida. Durante 3 siglos del cristianismo primitivo en el Coliseo romano fueron echados a los leones, colgados, convertidos en teas humanas, quemados, encadenados en prisiones bajo su orina y su excremento, pegados a otros animales. ¿Y todo por qué? Porque no tuvieron miedo ni temor de decir que Jesús era el Señor. No tengas miedo, dice el Señor, yo soy tu Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él temor? Y el Hijo del Hombre para que no te deje dormir. Ten temor de mí, temor de aquel que hizo los cielos y la tierra, temor del pecado, temor de la maldad, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchos de ustedes en este tiempo, Dios les abre el corazón a través de la Biblia y del Espíritu Santo para decirte que Dios te ama. Dios te ama. Y así como estás de sucio, de sucia, no importa los pecados que hayas hecho, si tú en esta tarde le pides perdón a Dios y Él entra a tu corazón, tus pecados que eran como el carbón serán como la blanca lana, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dile a Dios sinceramente en este momento: Señor mío y Dios mío, gracias por amarme en la cruz, por abrir tus brazos entre el cielo y la tierra, ser exhibido como un vulgar ladrón entre 2 ladrones, colgado entre el cielo y la tierra para decirme que tú eres el mediador entre el cielo y la tierra, y que tu sangre que derramaste en esa cruz tiene el poder de en este instante lavarme, perdonarme todo mi pasado y protegerme para el futuro. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y que ahora vives. Por eso te pido que entres en este instante en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso te doy las gracias. Amén.